nuestro Señor. Muy buena noche, amada familia, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Me gozo con tener el privilegio, ¿verdad?, de poder ser el instrumento del Señor para su manifestación en esta preciosa noche. Espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros sea edificado mediante la palabra que va a ser impartida en nuestros corazones. Hoy, por la gracia y la voluntad del Señor, iniciamos una serie concerniente a lo que es la iglesia de Cristo. Recuerdan que anteriormente ya concluimos con la serie de lo que es el fundamento, Cristo como el fundamento de nuestra vida, entendiendo, ¿verdad?, que en Él hemos sido posicionados, hemos sido sentados a la diestra del Padre y bendecidos con toda bendición en los lugares celestes, por lo tanto somos embajadores del mismo y colaboradores a favor del reino. Esa es la posición que ocupa todo aquel que ha entregado a su vida a Cristo como Señor y Salvador, que es la iglesia, como acaba nuestro hermano Brady de expresar. La iglesia no es este local en el que nosotros habitamos. La iglesia somos usted y yo. Y como dijo Vladi, nosotros le damos nombre a este lugar. Nosotros, no el lugar a nosotros. Alabado sea nuestro Señor. Y hablar de la iglesia, estamos hablando de lo que es esa nueva raza que compone el cuerpo de Cristo. Esta raza que mediante la obra consumada en la cruz ha nacido de nuevo, se ha convertido en un portador del Espíritu de Dios. Nosotros, la iglesia, ese hijo corporativo, somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Y a qué me refiero con nacer de nuevo? Me refiero en el plano espiritual a que nos hemos hecho portadores de la naturaleza divina mediante la obra consumada en la cruz. Esta obra consumada en la cruz le ha abierto el acceso a toda la humanidad nuevamente, lo ha reconciliado con el Padre y le ha hecho sus hijos. Alabado sea nuestro Señor. Esta palabra iglesia o eclesia significa alguien que ha sido llamado fuera, sacado, tomado de una posición y colocado en otra. Alabado sea nuestro Señor. La iglesia es nacida, se origina, o mejor dicho, utilizamos la expresión, se concibe en la eternidad por nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de concebir, podemos utilizar la expresión de que primero el que creó este púlpito, antes de traerlo a lo visible, primero lo concibió aquí. Lo vio acabado, una obra completa, terminada aquí. Primero lo concibió aquí y luego lo trajo a lo visible. Cuando hablamos de la iglesia, que es un designio de la voluntad de nuestro Padre Celestial, concebido en la eternidad. Nuestro Padre dice en un momento determinado: yo quiero comunicarme, quiero hacerme visible, voy a crear una familia para mí, una familia que exprese mi naturaleza, a tal punto que cuando vamos al libro de Malaquías capítulo 2, no recuerdo el versículo, si es el 15, pero está por ahí, encontramos que la Escritura, mediante el profeta, impulsado por el Espíritu, nos dice que por qué, habiendo en Dios abundancia de espíritu, creó uno. Y luego dice la Escritura, porque quería una descendencia, una familia, una generación para sí, la cual iba a formar la iglesia. Esta concepción de nuestro Padre en la eternidad nace en la cruz del Calvario, mediante la obra redentora. Cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su vida
y expresa las siguientes palabras allí tendido: consumado es. El velo, la pared del templo que impedía que el ser humano y Dios se relacionaran, fue rasgado de arriba hacia abajo, indicando que desde el cielo, que desde la eternidad, se ha roto el obstáculo que había entre Dios y el hombre. Y ahora todo aquel que recibe y acepta a Cristo como su único Señor y Salvador, comienza a ser parte de esta familia que es la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, a la diestra del Padre, le dice a sus discípulos que se vayan a Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu que da testimonio de Cristo y que nos guía a toda verdad y nos reviste de poder. Luego entonces comenzamos a ver a una iglesia en el día de Pentecostés revestida de autoridad y poder y dirigida por el Espíritu Santo siendo expresada. La iglesia comienza a expresarse allí a tal punto que en el primer mensaje del Espíritu a través del apóstol Pedro encontramos que 3,000 personas aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Alabado sea nuestro Señor. Luego de ahí continúa Pedro predicando y se convierten 5,000 personas más. Nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, esta comunidad que inició con 12 discípulos, que en el aposento alto, cuando descendió en el día de Pentecostés el Espíritu Santo, habían como 120 en número. Ahora, en un abrir y cerrar de ojos, nos damos cuenta que ya hay 8,000 en las dos predicaciones, aparte de los 120 y lo que se han agregado. Una iglesia que comienza entonces a expresar un espíritu, así como nuestro hermano Vladi nos estuvo comunicando en las porciones de las Escrituras que leyó, un espíritu de unidad, de amor y de comprensión, a tal punto que todo el que veía, el que escuchaba y tenía contacto de lo que estas personas eran y ahora son en Cristo, sentía la necesidad de oír de dónde había venido, de dónde había salido tal poder y autoridad que ahora esta gente portaban. A tal punto que cuando los ancianos de Jerusalén le toman y comienzan a decirle, oigan muy bien, lo vamos a soltar, porque lo tenían preso, lo vamos a soltar, pero no se atrevan a predicar o a hablarle a nadie en el nombre de Cristo. Y escuche la palabra que expresa Pedro y no recuerdo, y Jacobo, Santiago, me parece que era que andaba con él en ese momento. ¿Ustedes creen que es posible que nosotros le hagamos caso a ustedes, parafraseando, antes que a Dios? Pero quienes le estaban diciendo en ese momento eran simple y llanamente las autoridades eclesiásticas de ese entonces. El concilio de Jerusalén, los judaizantes, lo someten a una presión, le dan su chuchazo y luego le dicen, si vuelven a hablar, ustedes saben lo que les espera. Pero esta iglesia, revestida de autoridad y poder, no se detiene, no tiene freno. De ahí vemos entonces cómo en el capítulo 6 se inicia lo que es la organización de la iglesia. Seleccionan a diáconos, conocemos o a líderes o ancianos, servidores, llenos de sabiduría y del espíritu y de buen testimonio, dice la Escritura. Comienzan entonces a ser seleccionados y se comienza a organizar la iglesia, porque se decía que se estaba descuidando las viudas, ¿verdad?, y los huérfanos de los griegos, entendiéndose que para ese tiempo la iglesia estaba compuesta por
judíos. Cuando se refiere a griego aquí, no se refiere a gentiles, sino a los griegos helenistas, judíos que habían venido del cautiverio y ahora estaban aquí, que eran la parte que ocupaba entre los judíos lo que era mayormente el poder económico y político, el cual predominaba para ese entonces. Es muy importante para lo que vamos a desarrollar a partir de este momento, que me sigan con mucho cuidado, por favor. Cuando esta iglesia inicia en un ambiente que está sujeto a poderes económico y político. Escúcheme con mucho cuidado, por favor. Sujeto a poderes económico y político, porque estaba esclavizada Roma, pero los escribas y los fariseos, o los que pertenecían al judaísmo, simple y llanamente poseían ciertos beneficios de Roma que no estaban dispuestos a soltar. Se está levantando una nueva secta, según ellos, que ahora está tomando poder, que está tomando posición y que se está expandiendo en todo el entorno. Y yo me imagino, según lo que ellos expresan, que ellos comienzan a decir, bueno, si Roma entiende que nosotros hemos pedido el control de todo el orden que nosotros teníamos como iglesia de lo que es el judaísmo, y ahora se levanta esta nueva religión y toma el control, lo que va a hacer Roma es que los beneficios que nos otorga a nosotros, entonces se lo va a dar a ellos. Esto tenemos que terminarlo, pero ya. Desde entonces encontramos que los del judaísmo comienzan una persecución contra la iglesia. Escúchenlo aquí, por favor. Esta es la parte fundamental de todo lo que vamos a desarrollar. Lo que es la iglesia de Cristo inicia o es sometida a un proceso de persecución. Primero, por los religiosos de aquellos tiempos. Encontramos que el primer mártir de la Escritura es Esteban, uno de los que se eligieron para el servicio. Luego después encontramos que en el capítulo 12 la Escritura nos muestra que toman a Santiago, Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, y lo mata a espada, impulsado por los sacerdotes de aquel tiempo, por la jerarquía eclesiástica de aquel tiempo. Inmediatamente se levanta una persecución regional para toda la iglesia, y la iglesia es esparcida a tal punto que encontramos a otro de los 7, me parece que si no recuerdo mal, que comienza a predicar en la región de Samaria y en todo alrededor, y el evangelio entonces comienza a operar conforme a lo que Cristo le había dicho a su iglesia en Mateo capítulo 28. Cristo le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero la iglesia se había acomodado al entorno de Jerusalén. ¿Le suena algo como medio familiar esto que le estoy diciendo? La iglesia se acomodó al entorno de Jerusalén, o podemos decir que la iglesia se acomodó a las 4 paredes. Se acomodó a tal punto que entonces tuvo que venir una persecución para que la iglesia comenzara a anunciar el evangelio por todo el entorno de Jerusalén y comenzara a expandirse en todo el imperio romano. Alabado sea nuestro Señor. El libro de los Hechos nos muestra entonces cómo la iglesia comienza a vincularse con los gentiles en una visita de Pedro a un centurión llamado Cornelio. Este, con toda su familia, recibe al Señor. Luego, a partir de ahí, encontramos lo que son los viajes misioneros del apóstol Pablo con Bernabé, con Sila y todas esas cuestiones, con todos esos muchachones ahí. Vemos lo que han leído el libro de los Hechos, cómo entonces comienza el evangelio de Jesucristo a expandirse por todo el entorno del imperio romano. Esta iglesia pequeña en número, marginada,
despreciada, ¿verdad?, y tomada como en poco, ahora comienza a expandirse y a tomar un poder tan fuerte que se levanta un hombre llamado Nerón. Este emperador romano llamado Nerón, vamos a decir que le cogió con la iglesia, impulsado por el maligno. Le coge con la iglesia este hombre que inició su reinado a partir del 54 después de Cristo. 10 años después inicia una persecución contra la iglesia de Jesucristo, no como la de los sacerdotes. Una iglesia, una persecución a tal punto que este hombre, buscando un objetivo, un propósito para descargar toda su ira contra la iglesia, de un momento a otro surge un fuego en 10 ciudades de Roma y él le echa la culpa a los cristianos, que los cristianos, los rebeldes, los incultos, los que profesan una fe extraña y contraria o que tienen una cultura diferente a la de Roma, ahora han quemado la ciudad. Mire qué cosita. Desde ese entonces se levanta una persecución a tal punto que Nerón, no le voy a decir la cantidad de creyentes que murieron en esa persecución en tan solo 4 años, pero en esos 4 años fue tan fuerte lo que sucedió allí que los cristianos eran llevados al Coliseo romano, se lo soltaban a la fiera, lo ponían a pelear con gladiadores armados, hombres de guerra, y ellos desarmados, montados en carroza, y se lo soltaban. Le soltaban los leones, lo amarraban por las manos y por los pies de 2 caballos y lo echaban a correr y lo despedazaban. Nosotros en el primer siglo éramos un objeto de burla, de diversión, de no sé cuántas cosas para ese tiempo. Luego de la muerte de Nerón, inicia Tito, otro emperador, y toma la ciudad y acaba con el templo y destruye todo. Alabado sea nuestro Dios. Destruye todo y luego aparece otro emperador llamado, no recuerdo el nombre ahora, si es Vespasiano o Dionisio, pero está por ahí. Bien, quiero que entremos entonces a las causas por la cual la iglesia fue perseguida desde el 64 después de Cristo hasta el 311 para los tiempos de Constantino. La causa por la cual la iglesia fue perseguida, número 1, porque ellos decían que ellos profesaban un Dios diferente al emperador, el cual para ellos era el único Dios y el único digno de adoración. Los cristianos se negaban a adorar al emperador, a ofrecer sacrificio y a inclinarse a él. Esto es algo que nosotros debemos traerlo a nuestro contexto. No es cualquier cosa. Vamos a tratar de poner nuestro entendimiento a hacer digestión de eso. Yo no le estoy hablando de una película de Netflix. Yo no le estoy hablando de algo que nos lo inventamos. Yo le estoy hablando de hechos reales, de lo que sucedió con lo que fueron los primeros discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el primer siglo después de que Cristo fue ascendido al cielo.
Yo le estoy hablando de nuestros hermanos, de la generación que no escatimó ni aún su propia vida para que usted y yo hoy estuviéramos en este lugar. Es de esa generación que yo le estoy hablando. Ese espíritu que impulsaba, ese espíritu que luchaba sin importar cuál era el precio. Un espíritu consciente de la posición en la que ocupaba en Cristo. Ese era el espíritu que portaban esa gente. Porque no hay otra forma de explicar cómo es posible que simple y llanamente usted, adorando el emperador y negando a Cristo, usted salva su vida y usted rehúsa contundentemente a adorarlo, entendiendo lo que a usted le va a suceder. ¿A alguien de aquí a alguien le ha mordido un perro? ¿Alguien lo ha mordido un perro? Eso duele. Vamos a imaginar, duele. Usted se imagina, discúlpeme que lo estoy adentrando así tan fuerte, pero usted se imagina que a usted lo suelten para que a un león lo coja por un brazo y otro por un pie y uno por el cuello y lo desfifarren. ¿Qué era entonces lo que impulsaba a esta iglesia primitiva aún a no retener ni su propia vida? Decía el hermano Vladi que ellos vendían todas sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles, y nadie decir esto es mío. Nadie tenía eso en mente, sino que es de todo. Había una unidad y una armonía en el espíritu perfecta en esta iglesia, y no le importaba nada de eso. Número 2 o número 3, voy por ahí más o menos. Había problemas con los hermanos, porque para los romanos era un privilegio pertenecer al ejército de Roma, uno de los ejércitos más grandes e innumerables. Era un privilegio, y los hermanos no aceptaban ser parte del ejército, porque había que rendir culto y adoración al emperador. No aceptaban, no enviaban los niños a la iglesia pública. Todas estas cosas en un mundo pagano, corrompido, contrario a Dios, era la que se encontraban nuestros hermanos de aquel entonces, donde eran objeto de burla y no daban un paso atrás ni para coger impulso. Y según iba pasando el tiempo, encontrábamos que en la iglesia de Cristo habían 10,000 que eran lanzados a la fiera, quemados, despedazados, crucificados, ahorcados, y se levantaban 100,000. Tomaban 100,000 y se levantaban 10 millones. Y la iglesia de Cristo no se detenía, porque dice la Escritura que ni la puerta del Hades podrán detener a la iglesia de Cristo. Alabado sea nuestro Señor. Hay un hermano, déjeme ver si un amiguito por ahí que quiero buscar para que lo leamos con mucho cuidado, que hizo un escrito con relación a los creyentes. Pero lo que lo voy buscando, les recuerdo que los apóstoles, iniciando, ¿verdad?, lo que es la ejecución de lo mismo a partir del 68, impulsado por Nerón. El último de ellos, quien murió, fue el apóstol Juan. Según una de las tradiciones más fidedignas, dice que el apóstol Juan murió en Éfeso, ya anciano, después de haber sido exiliado a la isla de Pasmo. Entonces lo pusieron en libertad y murió en Éfeso. Pedro, recordando, según la historia, fue crucificado, pero Pedro dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Mas como lo crucificaron a él, no.
Pablo, según la tradición, fue decapitado en Roma. Recuerdo que la primera vez que a la iglesia se le dio el nombre de cristiano fue en... ¿dónde? En Antioquía. En Antioquía fue la primera vez que se le llamó cristiano a los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Esa fue la primera iglesia establecida allí, donde sí habitaban hermanos judíos y gentiles. Una iglesia forjada de gentiles y judíos. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de personas de otra nación. Déjeme ver dónde está el muchachito este. Ok. Vamos a mencionar aquí entonces, a ver, el martirio de Policarpo. Ok. Vamos a hablar entonces del martirio de Policarpo, la persecución bajo Augusto. Mire, después de esto está la reflexión que le quiero comentar para continuar, pero no quiero dejar pasar por alto lo que expresaron estos hermanos a partir del 161 bajo el emperador Augusto. Mira lo que dice aquí, o Marco Aurelio, perdón. Mira lo que dice aquí. Le voy a mencionar o le voy a citar tres, simple y llanamente, que fueron que fueron ejecutados en el reinado del emperador Marco Aurelio. Escuche lo que dice aquí. Felicidad. Oiga lo que expresan estos hermanos. Cuando el prefecto de la ciudad trató de convencerla, era una mujer, primero con promesas y luego con amenazas. Escuche lo que dice esta mujer. Felicidad le contestó que estaba perdiendo el tiempo. El emperador le decía: mira, tú nada más tienes que adorar, adórame y niega a Cristo. Y mire lo que le dice ella: usted está perdiendo el tiempo, pues viva te venceré, y si me matas en mi propia muerte, te venceré todavía mejor. Esa es una de tres que le voy a mencionar. Justino, uno de los más distinguidos pensadores cristianos. Justino tenía una escuela en Roma donde enseñaba lo que él llamaba la verdadera filosofía. Escuche bien, es decir, el cristianismo como la única regla de vida. Tras haber estudiado toda la clase de doctrina, había llegado a la conclusión de que la cristiana era la verdadera, y que por tanto no estaba dispuesto a abandonarla. Píquenme si ustedes quieren. Esta es la última, y escuchen bien lo que hizo esta mujer, Blandina. Escuchen lo que sucedió con Blandina. Fue una mujer débil. Era una mujer, ya usted sabe, media flojita según se veía. Pero escuche esto. Cuando llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Era dándole latigazo que estaban. ¿Ustedes vieron la pasión de Cristo? Dándole chuchazo. Escúchenlo bien. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada en un madero y de allí le alentaba. Escuche bien. Cuando llevaron al circo para divertirse a 2 o 3 cristianos, esta mujer estaba colgada en un madero y de allá alentaba a ellos, a los hermanos. Ella le decía: tengan fuerza, no teman, sigan hacia adelante, perseveren, manténganse firmes. Oiga bien. Madero, y le alentaba. Dice, como las fieras no la atacaron cuando estaba colgando en el madero, la llevaron de nuevo a la cárcel. Blandina fue torturada en público, otra vez funda con ella. La azotaron, la hirieron, la hicieron morder por fieras. Óigame bien, se la ponían a la fiera ahí, yo me imagino encadenada, muy
muérdanla, háganle de todo, porque acabando con esta mujer, porque le han dado fundazo, la han guindado, le han hecho morder por fiera y la mujer todavía sigue firme, sigue igualita. Escuchen bien, por fieras. La sentaron en una silla de hierro caliente, la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara, y seguía firme, escúchelo bien, y seguía firme en su fe. Por fin las autoridades ordenaron que fuera degollada. ¿Qué rayo era lo que tenía la iglesia en los primeros 3 siglos de la historia? ¿Cuál era el enfoque que tenía la iglesia? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su blanco a seguir? ¿Qué era lo que tenía entre ceja y ceja? Que no escatimaba ni su propia vida. ¿Qué era lo que tenía la iglesia? Alabado sea nuestro Señor. Ya le conté, resumido, lo que hacían los hermanos, ¿verdad? Por lo cual eran perseguidos por los emperadores. Déjeme encontrar aquí este muchacho, que es que lo tengo aquí entre ceja y ceja. Mírelo aquí donde lo encontré. Mírelo aquí. Se lo voy a leer completico. Los cristianos eran gentes ignorantes, según ellos, ¿verdad? Cuyas doctrinas predicadas bajo la matriz o bajo el papel o bajo un pañuelito de sabiduría, según los pensadores de aquel tiempo, eran en realidad necias y contradictorias. Por lo general, esta era la actitud que adoptaban los paganos cultos y de buena posición social. Eso decían la gente que se creían sabios de aquel tiempo, de los cristianos, para quienes los cristianos eran una gentuza despreciable. Aquí voy. En la época de Marco Aurelio, un autor erudito, de quien solo sabemos que se llamaba Celso, compuso contra los cristianos un tratado que llamó La Palabra Verdadera. Óigame bien, allí Celso expresa el sentimiento de quienes, como él, se consideraban, sabios y refinados. O sea, lo que pensaba la gente rica de los cristianos, que era lo más marginado, lo más despreciado, y alguien que no se sujetaba a las autoridades, porque el único Dios y emperador para ese entonces era simple y llanamente quien estaba reinando en ese momento, Marco Aurelio. En algunas casas, escuchen el pensamiento de él, en algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana y con trapos y a zapateros, es decir, a la gente más inculta e ignorantes, refiriéndose a los cristianos. Delante de los jefes de familia, esta gente no se atreve a decir palabra. ¿Ustedes me están siguiendo? Él está diciendo aquí, estos que se creen sabios, que son la gente más marginada, cuando están los jefes de familia, ellos se mantienen callados. Pero tan pronto como logran apartarse con los niños de la casa o con algunas mujeres tan ignorantes como ellos, escuchen bien, empiezan a decirle maravillas. Óigame bien, las palabras de este pensador sabio y refinado de aquel siglo contra los cristianos. En pocas palabras, ellos aprovechan a los más débiles, a los ignorantes, a las personas que no tienen letra, y le venden espejito por oro, le montan una filosofía que el que se la oye se la cree todita.
le brindan una apariencia de humildad a tal punto que el que lo oye dice: no, pero esto es la última Coca-Cola del desierto. Pero ¿a quiénes le dicen ellos? A los niños, en pocas palabras a los inocentes, le están diciendo, a los que no saben, lo que de veras quieren saber, la verdad, que dejen a sus maestros y a sus padres, o sea, a ellos, a los sabios de aquellos tiempos. Porque nosotros los cristianos, según ellos, para ese tiempo, éramos simple y llanamente los ignorantes, despreciados y marginados. Alabado sea nuestro Señor. A partir de ese entonces se levantan hermanos después del primer siglo, del año 100, que nosotros conocemos como los apologistas o los defensores de la fe, que comienzan a contrarrestar toda esta herejía en contra de los cristianos y toda falsa enseñanza que se daba en contra nuestra. Allí vemos entonces que todas estas cosas que la gente ignorante desconocía, por ejemplo, cuando se reunían para la cena del Señor, ellos escuchaban: este es mi cuerpo, coma mi cuerpo y beba mi sangre. Usted sabe lo que decía la gente con respecto a eso, cuando los hermanos se reunían en secreto para celebrar la cena del Señor: que los cristianos comían carne humana, que los cristianos tomaban un niño recién nacido y lo introducían en un pan, pero los padres de aquellos tiempos eran medio grandes, y lo introducían en un pan y lo cortaban, y entonces a los neófitos, a los recién convertidos, le daban a comer el cuerpo de ese niño como símbolo de Cristo, para entonces ser introducido a lo que era parte del cuerpo de Cristo. Óigame bien, una de las acusaciones de las herejías que se levantaban en contra de los cristianos. De ahí entonces nos vemos nosotros en la necesidad de convertirnos alabado sea nuestro Dios, de levantar a hombres movidos por el Espíritu que puedan contrarrestar todas esta herejía que se decían en contra de la iglesia. Yo quiero que busquemos todo, por favor, la primera carta de Pedro en su capítulo 3, versículo 15. Y escuche lo que el apóstol Pedro, impulsado por el Espíritu, nos expresa aquí. Alabado sea nuestro Señor. Si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. Ustedes después leen el contexto, pero escuche lo que dice más abajo: y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro aquí le dice a los hermanos dispersos: debemos de estar preparados ante todo aquel que nos pida una explicación de lo que nosotros hemos creído. ¿Qué creemos nosotros? Que Cristo murió y resucitó, y que nos sentó a la diestra del Padre juntamente con Él. Que la iglesia no es tan solo un mito, un cuento o una religión. La iglesia de Cristo es una relación comprada a precio de sangre, y no de cualquier sangre, sino de la sangre del Cordero. Y todo aquel que pertenece a esta familia, Dios ha prometido que vendrá y reinará con Él en el reino que Él estableció para los que le aman.
Eso era lo que creían estos cristianos, a tal punto que fueron capaces de transformar, escúchelo bien, de transformar todo un imperio que para aquel tiempo era el más poderoso. Todo aquel entorno conoció de Cristo, basado al sacrificio que no escatimaron ninguno de nuestros hermanos de los primeros siglos. Entregaron su vida, dieron testimonio, pero movido, impulsado por el Espíritu, transformaron todo el imperio romano. Y a partir del siglo XIII, del 313, a principios del siglo IV, se levanta un emperador y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, llamado Constantino. Y todo el imperio romano ahora se convierte en cristiano. A tal punto que los cristianos pasaron a ser las personas de mayor privilegio. Sus bienes les fueron restaurados y todas las posiciones que podía poseer cualquier persona como del alto estatus, lo poseían los cristianos para este entonces, después de haber entregado su vida sin reserva y sin condiciones. Encontramos que en el reinado de Constantino la iglesia se convierte ahora en la religión oficial de aquello tiempo. Alabado sea nuestro Señor. Cristo tiene el control de todas las cosas y venció en la cruz. Nosotros quizás, al igual que la iglesia primitiva, nos encontraremos en dificultades, necesidad de angustia, tribulaciones. Pero si hay algo que nosotros como iglesia debemos de entender hoy en día, que nosotros estamos posicionados en esta casa de fe en la que no encontramos, porque las generaciones pasadas entendieron lo que usted y yo tenemos que entender hoy en día, que Cristo venció y que en Él nosotros estamos sentados a la diestra del Padre, y que lo que le amamos seremos parte del reino, del ambiente que Él creó para nosotros. Lo encontramos en los 2 primeros capítulos del libro de Génesis, donde no existía la muerte, donde no existían las enfermedades, ni el mal que nos asedia día tras día. Eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ese es el ambiente que Dios creó para nosotros. Y eso era lo que los cristianos del primer siglo entendían, y lo que nosotros debemos de entender hoy en día. Si llegamos a entender eso, no hay diablo, no hay mal, no hay nada que se levante en contra de la iglesia, porque la Escritura dice que ni las puertas del Hades no podrán resistir. Alabado sea nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Hemos hecho la introducción a lo que es la nueva serie que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro apóstol y cada uno de nosotros, ¿verdad?, que somos colaboradores de esta casa de fe, la iglesia. Iniciamos a modo de introducción con la historia, hoy de una forma resumida, porque no hay tiempo para, ¿verdad?, para detallar todas esas cosas. Simple y llanamente resaltar lo que son los puntos sobresalientes. Tocamos la primera parte. Ya luego, cuando el Señor nos vuelva a dar la oportunidad, estaremos desarrollando la segunda parte de lo que es la historia de la iglesia a modo de introducción. Yo quiero que oremos al Señor. Amada familia en la fe, lo primero que quiero que hagamos es que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias al Señor por las generaciones pasadas, por las generaciones que no han retenido absolutamente nada para prepararnos el camino, para preparar un ambiente en el cual usted y yo hoy libremente podemos expresar nuestro amor a Cristo, nuestra gratitud,
podemos confesarlo libremente como Señor y Salvador. Démosles gracias porque gracias a que ellos se colocaron en una posición de obediencia, nosotros podemos disfrutar de tantos privilegios manifestados hoy en día. Pero déjeme decirle algo que yo sé que usted sabe. La iglesia de Cristo, desde el principio hasta la venida de nuestro Señor, sufrió, está sufriendo y sufrirá angustia, persecuciones y tribulaciones. Pero bienaventurado todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Bienaventurado todo aquel que sus ojos le han sido abiertos. Bienaventurados nosotros que somos parte de esta familia y que hoy podemos disfrutar de tantas bendiciones, y que en este ambiente que nos rodea, que está preparado para destrucción, usted y yo tenemos paz, reposo, quietud. Somos luz y sal del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser, entendiendo el privilegio que es ser parte de esta familia. Alabado sea nuestro Dios. Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, dígale, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.